Muy buenas noches para todos. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, su servidora, como siempre, Miriam Camilo Rodríguez. Damos inicio a nuestro programa Cristo es nuestro refugio, dándole un cordial saludo a cada uno de ustedes, deseándoles que la paz de nuestro Señor Jesucristo se encuentre reinando en el corazón de cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con una corta oración. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo especial, porque sé yo, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, de Él es el que nos da la palabra, Él es nuestro Maestro, y te clamo a ti, Dios del cielo y de la tierra, para que seas tú usándome, Señor Dios, para que esta palabra no llegue vacía, sino llegue a lo profundo del corazón de las almas, Señor Dios, y cada día más puedan llegar miles, miles de ovejas, amado Dios, al conocimiento de tu palabra, Señor Dios. Gracias por mi vida, gracias por este tiempo, gracias por todo, Padre amado, y por la palabra que me das para compartir, Señor Dios, que es un privilegio grande, Señor, que tú me permitas hacer esto. Gracias por mi salud, Señor, y gracias por mi restauración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis preciosos, ¿por qué digo por mi restauración? Porque la verdad sí he estado enfermita, he pasado por momentos muy difíciles, pero el Señor siempre nos restaura, el Señor siempre levanta nuestras fuerzas y nos ayuda a seguir adelante. Más cuando el Señor nos manda algo. Ustedes saben, mis preciosos, que el trabajo y la obra del Señor, cuando tenemos un compromiso con el Señor, tenemos que cumplirle a Él, porque las enfermedades y las dolencias, las escasez y todas las cosas que pasen, el Señor siempre Él las suple de alguna manera o otra, en su momento Él las suple. Bueno, mis preciosos, el tema que vamos a ver en la noche de hoy se titula El deseo del Creador. El deseo del Creador, ¿cuál ha de ser? Que nosotros tengamos un mejor vivir, una mejor vida, para que la vida y el compromiso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo se pueda seguir extendiendo, que se vea el vivir de nuestro Señor Jesucristo en la vida del cristiano. Por eso digo, la vida del Señor Jesucristo, que se vea, porque Jesucristo, cuando yo lo recibo en mi corazón, Jesucristo entra a morar dentro de mí, mis preciosos. Entonces, por eso digo así, que la vida y el ministerio del Señor Jesucristo se siga extendiendo cada día más en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que el tiempo que estamos viviendo ahorita son los últimos tiempos, porque las profecías ya todas se cumplieron, según se ve esto a la luz de la palabra del Señor. No lo digo yo sola, sino lo dicen muchos amados hermanos en Cristo, todos los que estamos esperando su poderosa venida, que venga por su iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en oración. En esta noche vamos a hacer un pequeño mensaje, corto pero sustancioso. ¿Cuál es el deseo del Creador para con sus ovejas? Que el Señor nos ama con especial cuidado. El corazón de Dios se entristece, amados, cuando nosotros desobedecemos a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros nos vamos y nos descarriamos y nos vamos para otro lado y pensamos, eso como Dios me perdona todas las veces que yo haga cosas que no están bien delante de Dios. Sí, Dios nos perdona, yo les he dicho muchas veces, Dios nos perdona porque Él es un Dios de misericordia, porque Dios es amor. Pero nosotros cuando desobedecemos y cuando pecamos, acarreamos la consecuencia, sufrimos la consecuencia de lo que hayamos hecho. Esa es la ley que dejó el Señor. El Señor nos perdona en nuestra vida espiritual, pero nosotros vamos a sufrir consecuencias graves aquí en esta tierra. Entonces, comenzamos acá. El deseo de lo que yo tomé apuntes acá en este mensaje que el Señor me ha permitido dar, porque siento, amados, que yo tenía otro mensaje, pero el Señor colocó en mi corazón, a través de su Espíritu Santo, este otro mensaje. Yo creo que es de mucha importancia que nosotros examinemos y pensemos que Dios es un Dios de amor, que Dios nos ama, que Dios es un Dios de misericordia para nosotros y que Él todo lo que quiere es que nosotros tengamos una mejor vida. Entonces comenzamos. El deseo del Creador, ¿cuál es? El deseo del Creador ha sido siempre, amados, producir sobre la tierra una humanidad nueva en su espiritualidad y en su moral. Siempre, siempre ese fue el deseo del Creador desde el principio, amados, de la creación del mundo. Siempre ese fue el deseo del Creador, que, que la tierra fuera limpia de pecado, que el mundo no se corrompiese,
pero como siempre ustedes saben que Satanás ya había entrado acá a esta tierra y por eso él fue el que contaminó todo. Pero para eso vino el Señor Jesucristo a darnos de su palabra y por eso él murió y dio su vida por nosotros para que nuestros pecados fuesen redimidos y nosotros podamos tener una gran oportunidad. Él ya perdió la batalla. El Señor, a través de su sangre preciosa, redimió nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nuevamente leemos acá, el deseo del Creador ha sido siempre producir sobre la tierra una humanidad nueva en su espiritualidad y en su moral, en nuestra moral. ¿Por qué será? Porque el mundo debe ser conquistado por la fuerza del amor y la verdad. Por la fuerza del amor y la verdad debe ser conquistado como a través de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo es que el mundo puede ser conquistado. Continuamos. ¿Por qué será? ¿Por qué debe ser conquistado el mundo? Porque la violencia, la guerra han demostrado históricamente su fracaso para conquistar el mundo. Siempre el mundo que siempre ha estado ansioso de paz y de tiempos mejores, que es lo que nosotros deseamos, anhelantes de paz y poder tener tiempos mejores para poder disfrutar con nuestra familia, para poder disfrutar en todo lugar donde nosotros vayamos. Pero por la desobediencia del hombre y la mujer de la humanidad, esto no se ha podido conseguir, por eso suceden todas estas cosas. Continuamos acá, los hombres que habrán, ¿quiénes serán los que habrán de, de, de lograr que este mundo pueda ser transformado? ¿Y a través de quiénes creen ustedes que son los hombres que habrán de conquistar? Los hombres y mujeres, la tierra serán los portadores de un mensaje, de un mensaje de capaz de poder reconciliar a los demás hombres y de producir un ambiente de paz y de prosperidad en las naciones, poder conquistar, que se acabe tanta guerra, que se acabe tanta envidia, que se acabe tanto rencor, lo que sucede en la política, lo que sucede en todos lados. Siempre hay envidia, siempre hay chismes, siempre hay mentiras. Cuando cuando hay uno que es más inteligente o tiene talentos más que el otro es envidioso y utiliza artimañas y cosas que no están bien delante de Dios. Continuamos acá, volvemos a leer acá. ¿Quiénes podrán ser? El mensaje es capaz de poder reconciliar a los demás hombres, de poder producir un ambiente de paz y prosperidad en las naciones, en todo el mundo. Solamente el mensaje, amados, solamente el mensaje del Evangelio predicado por hombres y mujeres es la fuerza que cambiará el destino de las naciones y el rumbo de los pueblos. Solamente el mensaje que sea predicado por hombres y mujeres, aquellos los cuales el Señor ha llamado para predicar su evangelio, podrán cambiar el destino de las naciones y todos los pueblos, amados. Así como fueron los conquistadores del mundo, serán los que continúen la senda de quién creen ustedes, la senda de Jesús de Nazaret. Y el camino de los apóstoles, todo lo que hicieron los apóstoles y los profetas, que está trazado bajo la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Solamente el mensaje guiado y dirigido a través del Espíritu Santo, hombres y mujeres, aquellos que se dispongan en su corazón verdaderamente de buscar al Señor en espíritu y en verdad. Aquellos que se dispongan podrán llevar la paz y el amor de Cristo a las naciones, por todo el mundo, en los pueblos, y que pueda haber reconciliación total entre hombres y mujeres, para que por fin pueda haber una política sana delante del Altísimo, como es el deseo del Creador cuando el Señor creó la humanidad. Primera vez cuando sucedió lo del diluvio de Noé, el mundo se corrompió.
Y si el mundo fue cuando hubo el diluvio de Noé y el mundo fue destruido. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Aquellos pocos que quedaban, Noé y su familia, su esposa y sus hijas y sus yernos se salvaron, que eran los pocos que habían, amados, que creían verdaderamente en Dios, que Dios vio gracia en ellos y vio que ellos sí le amaban, vio que ellos sí le temían y fueron los pocos que se salvaron. Ahorita ya el tiempo está por culminar, este tiempo ya por segunda vez vuelve a ser el mundo destruido, pero hay una gran diferencia, mis preciosos, de que ya es el tiempo final, de que ya es otra era, ya todo va a cambiar, esta vez va a ser diferente, esta vez la iglesia va a ser arrebatada, esta vez el Evangelio de Cristo, y en la época de Noé era diferente, fue diferente, Jesucristo no había venido acá en la tierra, ni había sucedido todo lo que ha sucedido ahora. Ahorita es el tiempo más culminante, el tiempo más emocionante para nosotros, todos nosotros los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, por todos los que creemos en las profecías y en la palabra que el Señor ha dejado escrito. Vamos a pasar acá a Salmos 139, 1:18. Vamos a leer este salmo que es precioso, que el Señor nos muestra acá. Y qué hermosa palabra que el Señor muestra acá. Salmo 139:1. Oh Jehová, le decía el rey David al Señor, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, porque Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Cuando nosotros tenemos una necesidad que le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, antes de que nosotros le pidamos, nuestro Padre ya lo conoce. Él ya conoce, Él solo espera de qué manera es que nosotros vamos a clamar a Él, de qué manera es que nosotros le vamos a pedir, si le vamos a pedir con amor, si le vamos a pedir con fe, si le vamos a pedir con perseverancia, con paciencia, esperando que el Señor Él nos solventa todo, Él nos provee todas nuestras necesidades de alguna manera o la otra. Entonces, Él conoce, por eso nuevamente le leo esta parte 2, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Cuando yo descanso, Él está examinándome y Él está mirándome. Qué precioso. Y todos mis caminos son conocidos por el Señor. Todos mis caminos son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Él la sabe toda, Él sabe toda la palabra. Detrás delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, alto es, no lo puedo comprender. Lo maravilloso y lo increíble que es el Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. El Señor siempre está vigilante en todo lugar donde estemos. Allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Me asirá, dice el Señor, me asirá tu diestra, dice el Señor. ¿A dónde me iré? Nuevamente leemos acá, de mi espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi esclavo, nuevamente leemos, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y de noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, imagínense tan hermoso. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, que fueron, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué hermoso pasaje que el Señor nos ha mostrado en esta noche. Qué hermoso. El Señor, Él con su sabiduría, con su amor, con su presencia, Él, Él nos formó a nosotros. Por eso dice, mi embrión vieron tus ojos. Todo lo que nosotros somos, todo se lo debemos y todo a nuestro Creador. Por eso, ¿qué más quiere el Creador? El deseo del Creador es que el mundo sea limpio, es que el mundo sea prosperado, es que el mundo aprenda a vivir una vida espiritual, una vida en santidad, como el Señor lo manda, que vivamos esa vida en santidad guiados por el poder poderoso de su Espíritu Santo. Ese es el deseo del Creador para todas las almas, para todos aquellos los que creemos en nuestro Padre Celestial. Que el mundo pueda ser conquistado. Es necesario que todos los siervos del Señor, todos aquellos los que el Señor nos ha mandado a predicar su evangelio, nos tenemos que movilizar, que hay que predicar el Evangelio hasta el último momento, hasta que el Señor ya venga, hasta cuando el Señor, yo siempre lo digo, yo predicaré el Evangelio hasta cuando el Señor me diga ya. Y estoy en espera que el Señor vendrá a cualquier momento. Mi corazón se entusiasma, se llena de gozo, se ilusiona. Mi corazón, el solo hecho de imaginarme cómo será ese momento tan especial. Sé que va a ser algo maravilloso y hermoso porque apenas les digo mis preciosos sueños maravillosos que el Señor me ha permitido y que el Señor me ha revelado a través de mis sueños, que me ha permitido ver el cielo, me ha permitido ver las nubes, me ha permitido ver los ángeles en las visiones que el Señor me ha dado, y para mí ha sido de gran gozo de mi corazón. Por eso hablo, por eso testifico, por eso les digo, Dios es real, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, y nada de lo que hay en este mundo, mis preciosos, nada es comparable a lo que hay arriba, a donde asiste, donde está nuestro Padre Celestial. Es precioso, es algo que no tiene palabras, me deja sin palabras. Apenas lo poquito que el Señor me ha permitido ver, yo me imagino cómo será, porque según uno lee las escrituras, ahí nomás muestra la preciosura de la majestad de nuestro Padre Celestial, cómo será el poder estar en su presencia. Tenemos que prepararnos, amados, tenemos que escuchar el mensaje del Evangelio, tenemos que perseverar en la oración como el Señor lo manda. Seamos fuertes guerreros, tomemos la espada de la fe, que es la palabra del Señor. No importa las cosas que pasen, perseveremos en oración. Pidámosle al Señor que nos dé fuerzas, que nos dé aliento de vida, que fortalezca nuestra fe, que fortalezca nuestro amor hacia Él.
Tú puedes, amado, tú aquel que ya ha recibido al Señor Jesucristo con fe. Tú puedes que ya has recibido al Señor Jesucristo. Reclama delante del Señor. Intercede por sus hijos. Clama por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por toda tu familia. Clama que tú tienes la autoridad que el Señor te ha dado para que clamas y puedes decirle a Satanás: te arrebato mi familia, arrebato mi familia, arrebato mis hijos, te arrebato a mi esposo, te arrebato a mi esposa, a mis hermanos, a mis hermanas, mi ministerio, porque todo esto es de Jehová Dios. Tú tienes la autoridad de hacerlo. Tú lo puedes hacer, amados. Toma la herramienta que el Señor te ha dado, que es la palabra del Señor, la espada de la fe. Pide al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te dará sabiduría, entendimiento para que sepas orar por tu familia. No importa las cosas que se vengan, cada día las cosas son más difíciles, pero para nosotros el Señor nos las suaviza. Por eso el Señor Jesucristo dice: si estáis trabajados, cargados y cansados, venid a mí, que yo os haré descansar. Dice el Señor Jesucristo que para Él la carga es liviana, porque Él es el que lo hace todo, porque a través de su sangre preciosa nuestros pecados ya fueron redimidos. No dejes que el pecado te consuma, mi precioso. Sigue adelante, que es el deseo del Creador, que la humanidad sea limpia, que el amor y la paz, ¿quiénes podrán hacer eso? El amor y la paz de Cristo se extienda por todo el mundo. Seguir lo que hicieron los apóstoles, los grandes profetas en los tiempos antiguos, no lo que se está viendo ahora, tanta apostasía, tanta palabra falsa que se está predicando en todos lados. Todo lo que se está viendo para confundir a la gente, aquella persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, imagínense ustedes. Pero para todos los que el Señor nos ha dado el privilegio grande, nos ha dado la sabiduría, el entendimiento de poder entender su palabra de acuerdo a su santa voluntad. Prediquemos el Evangelio, prediquemos la sana doctrina, para que muchas ovejas lleguen al conocimiento de su palabra. Eso es lo que falta, que el número de cristianos, el número de creyentes, de ovejas lleguen al conocimiento de su palabra. Eso es lo que yo creo. No sé en la soberanía de Dios, quizás de pronto que me falte, pero lo que yo creo, de acuerdo que yo veo que las profecías ya se han cumplido todas, falta que el número de creyentes, porque el Señor ama al mundo y los que se van a perder son muy pocos. Son muy pocos, es la esperanza que nosotros tengamos, mas sin embargo oremos por aquellos que se han de perder, para que sus corazones se conviertan, para que lleguen al conocimiento de su palabra, para que se vayan ahorita en el arrebatamiento de la iglesia que le fue revelado al apóstol Pablo, que la iglesia iba a ser arrebatada. El tiempo de la tribulación fuerte, nosotros como iglesia no vamos a estar alabados al Señor en ese tiempo. Cuando la iglesia se haya ido, ahí es donde va a aparecer el anticristo a hacer de las suyas. Yo ya les había hablado de eso, creo que en otra prédica. Después de que la iglesia se haya ido, y aun cuando la iglesia se haya ido, pasará un tiempo y muchos de los que no creyeron en el Evangelio, después van a creer. Y ahí sí van a buscar a Dios, pero se van a quedar en el tiempo de la tribulación. Pues gracias a la misericordia del Señor, estas personas se pueden salvar. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a ver los 144,000 judíos que van a estar predicando el Evangelio, y igualmente van a venir los dos testigos que predicarán el Evangelio a las ovejitas que no creyeron en el Señor. Y esas ovejitas se van a salvar, pero ¿qué va a suceder? Ahí es donde se aplica lo que les dije. El Señor perdona, pero cuando hemos pecado, cuando hemos negado al Señor, cuando no hemos querido, acarreamos la consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia para estas ovejitas que se queden? Que les va a tocar vivir el tiempo de la tribulación. Y ahí va a ser terrible.
el tiempo, el gobierno del anticristo, que van a ser 3 años y medio, que él se va a sentar en Jerusalén haciéndose pasar por Dios y haciendo cosas muy buenas, cosas que el corazón de la humanidad se va a maravillar con lo que él hace. Y después de 3 años y medio, él se va a mostrar ya quién es. Y ahí es donde va a ser lo terrible para todas las almas. Porque el microchip ya lo están colocando en la mano. Y aquel que no tenga ese microchip puesto en su mano, no le venderán alimentos, no le darán nada. Y el diablo va a hacer de la suya. Entonces, ¿qué le va a decir el anticristo a ellos? ¿Qué les va a decir? Si no te dejas colocar ese microchip, que quiere decir que van a recibir el sello de Satanás ahí, en estos números chirritíticos que les van a colocar. Pero el que ya tiene conocimiento de la palabra del Señor, va a decir, no me dejo colocar eso. Mi vida es para Cristo, yo prefiero dar mi vida a que mi alma se vaya a perder. ¿Y qué van a hacer? Los van a decapitar. El anticristo los manda a matar si no se dejan colocar el sello. Pero ¿qué importa? Los matan, pero su alma, su espíritu se salva. Van a ir directamente a la presencia de Dios. Pero la consecuencia, ¿cuál es? Que esas almas se quedaron porque no quisieron aprovechar este tiempo de gracia que estamos viviendo nosotros, que reciban a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué nosotros nos ponemos a esperar, mis preciosos? Aprovechemos el tiempo que está por culminar. Para mí, yo digo, en este mundo no hay nada ya. Para mí, estoy como forastera y como forastera estamos todos los que esperamos en el Señor Jesucristo. Ya no pertenecemos acá a este mundo, pertenecemos a otra era. Pertenecemos al reino de los cielos, al lugar que el Señor tiene trazado para nosotros. Yo ya vivo en el Espíritu y así debemos vivir todos en el Espíritu. Les digo, mis preciosos, amados pastores, hermanos de la iglesia, perseveren en oración y ayuno por todas las almas que faltan. Prediquen el Evangelio en todo el mundo, porque hay muchas almas que no conocen y no tienen conocimiento de la palabra del Señor, pero que todo sea enseñado bajo la luz de la palabra del Señor, amados. Que todo sea enseñado como el Señor lo manda, para que las almas se conviertan. Pide la guía del Espíritu Santo cuando tú lo vayas a hacer, para que el Señor coloque de su gracia en ti, y las almas puedan ser reformadas. Porque si tú no tienes la gracia que solamente nuestro Padre Celestial nos da, de nada va a servir la palabra que tú enseñes. Porque la Biblia, mis preciosos, la Biblia no se puede leer como cualquier libro. Muchas personas me han dicho, pero si yo he leído la Biblia y no he sentido nada, pues claro, la han leído como si leyeran cualquier libro, una novela o un cuento, bueno, etcétera. Pero no en el espíritu. La Biblia, para poderla entender, tenemos que ya haber recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos que haber escuchado primeramente palabra del Señor para que nuestra fe se fortalezca, mis preciosos, y pedir sabiduría y entendimiento a Dios para que yo pueda entender el Evangelio. Pero si yo voy a leer la Biblia sin haber recibido a Cristo en el corazón, sin haber escuchado palabra, sin haberme alimentado y nutrido del Evangelio, sin haber tomado esa leche espiritual que es la palabra del Señor, no voy a entender la Biblia. Voy a poderla leer cantidad de veces y voy a seguir igual. Las cosas del Señor no son un juego, las cosas del Señor no son así por así. No es lo que muchas personas piensan que lo pueden hacer así por así, bajo su propia voluntad. Actúan por emociones o actúan, no solamente lo hacen por especular la Biblia y mirar a ver qué argumentos sacan ahí. Las cosas del Señor no son así, mis preciosos, y los digo con mucho amor. Hay que primero pedir oración, hay que orar, tienes que entregarle tu vida a Cristo, tienes que renunciar a todo esto mundano que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en nuestra vida pasada. Yo tengo que renunciar a toda mi vieja vida, lo que no le agradaba al Señor, y el Señor hará todo nuevo para que yo pueda entender el mensaje de Cristo.
Entonces es necesario que el Evangelio de Cristo se siga extendiendo a través de todos sus hijos, a través de todos nosotros que fuimos adoptados a través de la sangre de Cristo, vuelvo y lo repito. El deseo del Creador es que la humanidad se salve, toda la humanidad se salve y que la palabra sea llevada por todos los siervos del Señor que el Señor ha enviado. Ahí me incluyo yo, el mensaje del Evangelio de Dios se tiene que extender por todo el mundo. Hay millares y millares de almas, amados, en el mundo para predicarles el Evangelio. Entonces el trabajo es para nosotros, mis preciosos. Si tenemos dificultades, todos aquellos los que el Señor nos ha enviado a predicar su Evangelio, que muchas veces los problemas, la enfermedad, la escasez, muchas cosas por cosas que nosotros pasemos, problemas familiares, son piedras de tropiezo que se nos presentan a nosotros. ¿Para qué? Para que no prediquemos el Evangelio. Pero si nosotros somos fieles en la oración, somos fieles con el Señor y entre más cosas me pasen, mi fe cada día más crece, porque yo espero en el Señor, porque así este es nuestro hablar, decir, porque yo sé que yo siempre no voy a estar igual. Yo sé que voy a pasar esto difícil por todo lo que yo pasé. Míralo como le tocó vivir al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le tocó vivir en prisiones y en la prisión eso no fue obstáculo para él, para que él escribiese los libros que escribió en la Biblia, para que se predicase el Evangelio. Él escribía y él enviaba a sus ayudantes, a los que le colaboraban de la iglesia, para que el Evangelio se extendiera en todo lugar. Y gracias a la palabra que el apóstol Pablo escribió, revelada por nuestro Padre, nosotros podemos aprender. Y a él fue el que le fue revelado, nuevamente lo digo, el arrebatamiento de la iglesia. Pero él perseveró hasta lo último, él luchó y luchó y luchó. Mire también lo que le pasó en la vida de Job. Job fue un hombre con un corazón agradable delante del Señor, obediente y fiel en su fidelidad. En todas sus cosas amaba al Señor por encima de todo. Pero resulta que, ¿qué pasó? Satanás, Dios amaba mucho a Job, pero Satanás veía Dios como amaba a Job y él le decía al Señor que él iba a tentar, que iba a atacar a Job para que maldijese a Dios. Dije, ve y lo verás, que lo voy a tentar y voy a hacerle cantidad de cosas y lo verá a ver si no te maldice. Y el Señor le dejó hasta cierta parte, le autorizó a Satanás para que atacara a Job, pero menos su alma. Hasta enfermedad le llegó a Job. Esa enfermedad que tuvo se llenó de llagas en el cuerpo. Sus hijos se descarriaron y comenzaron a hacer cosas que no estaban bien delante de Dios. Perdió sus hijos, perdió sus riquezas y perdió todo. Quedó sin nada, quedó sin nada. Y la misma mujer, esposa de él, le decía y lo cuestionaba a él, le decía que maldijese a Dios, que por lo que le estaba pasando, y aún así él no lo hizo. Él no lo hizo porque él amaba a su Señor. Él decía que se haga la voluntad del Padre. Si esto sucedió, es la voluntad de él. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Con qué propósito el Señor prueba nuestra fe? Yo también hace unos días, amados, estuve pasando hace unos días un tiempo por una situación muy difícil acá en mi casa. Y yo le estaba orando al Señor Dios. Y así me acordé de la palabra de Él. Y dije, Señor, ¿por qué permites? Muchas veces yo reía, ¿por qué permite, Señor, que esto me pase a mí? ¿Acaso yo qué estoy haciendo, Señor Dios? Si yo renuncié a todo, Padre amado, para servirte a ti, Señor, ¿por qué tengo yo que sufrir esto? ¿Por qué tengo yo que pasar estas cosas con los años que yo tengo? Le decía yo al Señor, Dios, ¿por qué, Señor? Y el Espíritu Santo me tocaba el corazón, me reargullía y lo sentía. Yo decía, Señor, y lo dije, Señor, si hay algo, si tú estás probando mi fe, si tú me estás probando a mí, Señor, si es necesario, Señor, si esto me está sucediendo a mí, tú permites que esto me esté pasando a mí, pues será con algún propósito tuyo, Padre.
Eso se lo dije yo al Señor. Porque tú lo permites, Señor, para algún propósito bueno, Señor, porque jamás es para un propósito malo. Entonces dije, Señor, solamente te pido la paciencia, la perseverancia y la salud, Señor, para poder soportar. Porque soy carnal, soy humana y mi corazón se quebranta, Dios, y mi corazón se duele. Y así lo dije yo. Y de un momento a otro, parte de esta dificultad que yo estaba viviendo, alabado sea el Señor, que se solucionó rápido, rápido. En 2 días se solucionó el problema. En menos de 2 días. Se solucionó el problema. Lo que yo estaba sufriendo. Yo pensaba para mí, ¿será que me va a tocar hasta cuando esté pura viejita aguantarme esto? Yo lo decía, pero aguanté y le dije esto al Señor. Tú estás permitiendo esto, Señor, entonces pues algún propósito tú tienes para mí. Pero yo te amo, Padre, por encima de todas las cosas, por encima de todo lo que pase hasta el último momento de mi vida. Oro y pido al Señor fortalece mi fe y así debe ser nuestra actitud de nosotros. Nosotros podemos sentir y estar pasando por situaciones difíciles y pensar y decir esto es como una dinastía, esto que me está pasando, no hay ningún cambio, así podemos decir, todo sigue igual, todo esto, Dios mío, pero ¿por qué? Y nos dejamos llevar por el enemigo y de quizás mucho cuidado, mis preciosos, mucho cuidado con ir a blasfemar, mucho cuidado con echarte para atrás. Y nosotros decimos, es que no aguanto más, es que no sé qué. Pero cuando el Señor ya ve nuestra fe, cuando el Señor ya ve la perseverancia de nosotros, nuestro amor hacia nuestro Padre, o sea, en un momentico, en una hora, en menos de nada, la respuesta está de Dios. Entonces, mis preciosos, no te dejes llevar por las circunstancias, no te dejes llevar por los problemas que estés viviendo, por los problemas de escasez, por los problemas de enfermedad, por los problemas familiares, por tu ministerio en la iglesia. Vive en el Espíritu, que tu mirada esté puesta en Dios. Escudriña la palabra y haz lo que el Señor te manda. Y renuncia a tu vieja manera de vivir. Tú ya sabes lo que no le agrada a Dios. No digo no te fanatices, porque el fanatizarnos, eso espanta a la otra gente. Tú puedes vivir tu vida normal, simplemente que la santidad y el amor de Dios se ve ya en tu mirar, se verá en tu caminar, se verá en tus actos, en todo lo que tú hagas. Y al tú tener un cambio, ese cambio espiritual que solamente lo hace el Espíritu Santo, muchas cosas comenzarán a cambiar para tu vida. Te volverás un fuerte guerrero, una fuerte guerrera en las cosas del Señor, como el Señor me ha hecho a mí, Señor. Yo le pido mucho al Señor Dios y le doy gracias a mi Padre Santo y cada día le amo más porque Él ha hecho de mí esto. El Señor me ha fortalecido, el Señor me ha hecho una fuerte guerrera con la ayuda del Espíritu Santo, porque hay momentos en que a veces uno dice, Señor, no puedo más. Yo lo he dicho, y lo he dicho llorando, Señor, no puedo más, no aguanto más. Y comienzan a venir muchas cosas, y el corazón de uno se quebranta, se entristece. Uno tiene sus momentos en que uno se pone así, pero cuando uno esté quebrantado, cuando uno esté triste, ¿qué debemos nosotros hacer cuando nosotros nos ponemos así? Arrodillarnos y hablar con Dios. Escuchar la alabanza y el Señor Jesucristo vuelve y alegra nuestro corazón a través de su Espíritu Santo y vuelve y nos levanta con nuevas fuerzas. Y seguimos adelante. Ya el otro día ya vemos las cosas de otra manera. Es normal y es lo más natural, mis preciosos, que nos pongamos así, que nos quebrantemos, que nos pongamos tristes, que sintamos que de pronto ya me dejaron, la familia se alejó, o ya no se acuerdan de uno, los hijos se olvidaron de uno, o están esperando de pronto quizás que uno muera. Así siente uno como padre, como madre, cuando se pasa el tiempo y pasamos por momentos difíciles. Cuando a veces, muchas veces se cometen errores los hijos y no se acuerdan, o el hermano,
o la familia, de pegarle una llamada a uno, de llamarlo, ¿cómo estás? Así sea para saludar, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, estas cosas a uno como padre, como hermano, como familia, pues a uno lo entristecen a veces. Cuando hay dificultades, cuando hay enfermedad, bueno, etcétera, infinidad de cosas que vive la persona, el ser humano. Pero fortalécete en el Señor. No se te olvide que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, mis preciosos, espero que este mensaje haya sido de luz y de bendición. El deseo del Creador es que el mundo sea conquistado por hombres y mujeres de Dios, que vivan una vida en santidad y que busquen almas nuevas y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les hagan esa oración de fe para que reciban a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y ya formen parte de la iglesia. Gracias Padre Santo, Dios del cielo y la tierra, Dios, te doy por este mensaje dado, Señor Dios, porque todo es dado de ti, Señor Dios, clamo Padre mío, Señor Dios, que abra lugares en las partes celestiales de acuerdo a tu santa y agradable voluntad, todo se haga como tú lo tienes ya todo planeado, Señor Dios, para aquellas ovejitas, Señor Dios, que quieran recibirte en el corazón. Voy a hacer esta oración de fe para aquella oveja, Señor, que te quiera recibir, Señor Dios. Gracias por este tiempo especial, gracias por mi salud, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis preciosos, para aquella ovejita que quiera recibir al Señor Jesucristo, solamente cierra tus ojitos, hazlo con fe, abre tus manitas y repite esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor Dios, por darme la oportunidad, Señor Dios, de conocer, Señor, tu palabra, Señor Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Reconozco, Señor Dios, que moriste por mí en la cruz, Señor, que a través de tu sangre preciosa mis pecados han sido redimidos. Te doy gracias, Señor Dios, por perdonar mis pecados. Te pido que entres a mi vida y tomes control hasta lo más profundo de mi vida y tome el trono de mi vida como dueño y Señor, y que de hoy en adelante tú seas el que reines en mí como dueño y Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás, que yo pueda aprender a ser un varón, una mujer de luz, guiado por el poder de tu Espíritu Santo. Dame la sabiduría, el entendimiento para poder entender tu palabra y asimismo, Señor Dios, yo poderme nutrir, realimentar del Evangelio, Señor, para yo poderlo transmitir a las más ovejas que tengan necesidad de ti, Señor. Gracias, Señor, te doy Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis preciosos, si hiciste esta oración de fe, búscate a un ministro de la iglesia de sana doctrina que crea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que te enseñe a leer la Biblia, que te enseñe qué es una página, qué es un versículo, y así puedas nutrirte y alimentarte día a día del Evangelio y puedas crecer espiritualmente y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se siga extendiendo y podamos sentir ese gozo de que estamos obedeciendo a Dios, que estamos trabajando para nuestro Señor Jesucristo y que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se sigue extendiendo a través de nosotros, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando tú haces esta oración de fe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entran a morar en ti. No se te olvide, tú ya no eres la misma persona, sino ya entras a ser hijo de Dios. ¿Cómo reconoces que eres hijo de Dios? A través de que tú comiences a orar, a hablar con Dios, a escudriñar la palabra, a hacer esa devocional diario, todos los días, a hablar con Dios, así sea 15 minuticos, habla con Dios con tus propias palabras, cuéntale de tus necesidades, pídele perdón de pecados en su andar diario, porque diariamente muchas veces pecamos contra Dios. Y hay otros 15 minuticos de lectura para por qué debe leer la Biblia, porque debes saber el Señor que te contesta a través de la Biblia. Comienza leyendo, amados, toda la epístola del apóstol Juan, que ahí es donde habla que el verbo se hizo carne, habla cuando Jesucristo vino acá a la tierra. Entonces comienza por el Evangelio de Juan
te doy este apunte y puedes leer un versículo de los Salmos y un versículo de los Proverbios. Los Salmos nos enseñan a orar y los Proverbios son consejos que nuestro Padre Celestial nos dio a través del Rey Salomón, porque fueron escritos por el Rey Salomón, el hijo del Rey David, el que escribió los Salmos. Entonces, así te nutrirás cada día y podrás ser un hijo, una hija de luz, de bendición, y te darás cuenta que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de luz, y Dios es un Dios de misericordia y de amor para con todos sus hijos. No se preocupen, no pierdas tiempo, mis preciosos, sino busca al Señor en espíritu y en verdad. Bueno, mis preciosos, no les digo más. Próximamente nos veremos nuevamente de hoy en 8 días con nuevo mensaje que el Señor siga dándome a través de su poderoso Espíritu Santo para que las almas preciosas se alimenten y se nutran cada día más de la palabra del Señor. Le doy gracias a todas mis preciosas ovejas, todas aquellas las que han escuchado y disponen de su tiempo para poder escuchar el mensaje guiado por el Señor a través de su Espíritu Santo. Los amo en el amor de Cristo. Damos cierre a nuestro programa desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas. Damos cierre a nuestro programa Cristo es nuestro refugio. Y su servidora, como siempre, Miriam Cabello Rodríguez, próximamente estaré con ustedes. Les doy un chalón y un abrazo de aquí Colombia para todos ustedes. Los amo mucho en el amor de Cristo.